James Garner no era el tipo de hombre que iniciaba peleas. Tenía una reputación en Hollywood por ser tranquilo, profesional y profundamente respetado por casi todos con los que trabajaba. Era el tipo de actor que llegaba a tiempo, sabía sus líneas y trataba a todos, desde el técnico de iluminación hasta el director, con decencia y amabilidad. Así que cuando expresó preocupación por alguien, la gente debería haber escuchado, pero no lo hicieron. Había una actriz elegante e icónica, una leyenda por derecho propio sobre la que Garner advirtió a otros. A puerta cerrada dejó claro que había algo en ella que simplemente no le parecía correcto, y durante años la gente lo desestimó. Después de todo, ella había encantado a la prensa, conquistado a los fans y construido una carrera siendo audaz, sofisticada e imposible de ignorar. En la superficie era todo lo que Hollywood adoraba, pero James Garner había visto un lado diferente de ella, uno que rara vez se dejaba entrever, pero cuando lo hacía lo cambiaba todo. Solo años después comenzaron a surgir las historias de otros actores, directores, incluso miembros del equipo. Y de repente la advertencia silenciosa de Garner ya no parecía tan descabellada. De hecho, empezó a parecer que había tenido razón todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó exactamente entre James Garner y esta icona intocable? ¿Qué vio él que lo llevó a hablar? ¿Y por qué le tomó tanto tiempo a Hollywood finalmente creerle? Para entender por qué la advertencia de James Garner fue tan sorprendente y tan fácil de ignorar, hay que entender quién era ella para el mundo. Lauren Bacall no era cualquier actriz, era de la realeza de Hollywood desde el momento en que apareció en pantalla en la década de 1940, Bento, con esa voz baja y sensual, y esas cejas famosamente arqueadas, redefinió lo que significaba ser cool, confiada y completamente en control. Debutó junto a Humphrey Bogart en Tener y no tener, y desde ahí todo cambió. Su química era eléctrica, tanto en pantalla como fuera de ella, y Bacall rápidamente se convirtió en más que una estrella en ascenso. Se convirtió en un símbolo de glamour, fuerza y misterio. Los críticos la adoraban, los estudios la respetaban y los fans la idolatraban. En un negocio obsesionado con la juventud y la obediencia, Bacall destacaba por su ingenio agudo, su temple y su negativa a seguir las reglas de nadie más que las suyas. Se movía por la industria con una especie de fuerza magnética, ganándose una reputación como una mujer dura, sin rodeos, que sabía exactamente lo que quería, y normalmente lo conseguía. Las entrevistas la pintaban como ferozmente inteligente y refrescantemente honesta. Hablaba con franqueza, desafiaba las normas y se negaba a ser encasillada en papeles de damelas o secundarias. Para muchos era un ícono feminista antes de que la frase siquiera existiera. Pero detrás de todo ese encanto y pulcritud había rumores del tipo que nunca llegaba a las revistas o entrevistas televisadas. Las personas que trabajaban con ella a veces la describían como fría, controladora, incluso condescendiente. No era algo que escucharas de sus fans o vieras en sus actuaciones. Pero en círculos privados, su nombre venía con una advertencia. Sutil, silenciosa, pero real. Y sin embargo, cuando esos rumores surgían, normalmente eran ignorados, porque Lauren Bacall era Lauren Bacall. Había construido toda su identidad en ser valiente y sin disculpas. Para algunos su confianza era inspiradora, pero para otros, incluido un actor muy respetado, era algo completamente diferente. Y James Garner lo vio, lo sintió, y una vez que trabajaron juntos, no pudo guardárselo para sí mismo. Pero eso fue solo el comienzo para cuando Lauren Bacall y James Garner se encontraron trabajando en el mismo proyecto. Ambos ya eran íconos por derecho propio. Garner había alcanzado la fama con su encanto sin esfuerzo en Maverick y consolidó su estatus con Los archivos de Rockford. Era el tipo que a todos les caía bien, tranquilo, relajado, con un ingenio seco que desarmaba incluso a las personalidades más difíciles. Era conocido por tratar a todos en el set con respeto, desde directores hasta extras. En una ciudad llena de egos, Garner era sólido. Luego vino El Admirador, un thriller psicológico, estrenado en 1981, protagonizado por Bacall como una estrella de Broadway, acosada por un Rinaldiroth obsesivo, con Garner interpretando a su exesposo. Debería haber sido una colaboración fluida entre dos profesionales experimentados. Pero casi desde el momento que comenzó la producción, Garner percibió que algo no estaba bien. Según personas cercanas a la producción, la tensión entre ambos no era explosiva, era sutil, fría, profesional en la superficie, pero por debajo una fricción silenciosa que era imposible de ignorar. Garner estaba acostumbrado a sets que se sentían como familias,
Bacall traía algo diferente. Era precisa, exigente y a veces despectiva, con aquellos que no cumplían con sus estándares, o que desafiaban su control. No gritaba, pero su energía podía llenar la sala de una manera que mantenía a todos en vilo. Garner, por su parte, nunca intentó eclipsarla, ni entrar en luchas de poder. Ese no era su estilo, pero tampoco fingía cuando algo no funcionaba. Bacall al parecer tenía poco interés en ajustar su enfoque por el bien de la armonía. Sabía cuál era su estatus y se aseguraba de que todos los demás también lo supieran. Detrás de puertas cerradas, algunos miembros del equipo comenzaron a hablar. Había murmullos sobre Bacall reescribiendo líneas en el set o cuestionando la autoridad del director durante el bloqueo de escenas. Garner, aunque reacio a causar problemas, se encontraba cada vez más frustrado, no porque necesitara un trato especial, sino porque el trabajo en sí estaba sufriendo. Más tarde insinuó lo desagradable que había sido la experiencia sin mencionar nombres directamente, pero aquellos que lo conocían, y conocían el set, entendían exactamente a quién se refería. La actitud de Bacall había dejado una marca, no solo en él, sino en varios otros involucrados en la película, y que lo hacía aún más incómodo. Bacall no veía el problema desde su perspectiva, simplemente estaba siendo directa, profesional, eficiente, pero para Garner era algo muy diferente. Había trabajado con todo tipo de personas a lo largo de su carrera, audaces, tímidas, excéntricas y de voluntad fuerte. Pero lo que vio en Bacall no era confianza, era control, y no del tipo que gana respeto, sino del que aleja a las personas. Aún así, Garner mantuvo la mayor parte para sí mismo por el momento, pero no permanecería en silencio para siempre. James Garner nunca fue conocido por arrojar a la gente bajo el autobús. Era reservado, respetuoso y casi alérgico al chisme, así que cuando habló sobre alguien, incluso vagamente significaba algo. Y cuando finalmente compartió sus pensamientos sobre Lauren Bacall, años después de trabajar juntos en El Admirador, sus palabras fueron puntuales. En su memoir, Los archivos de Garner, nunca lanzó un ataque frontal contra Bacall. Ese no era su estilo, pero dejó claro que su experiencia juntos había sido, en sus palabras, difícil. La describió como aguda y reservada, con una tendencia a menospreciar a quienes la rodeaban. No nombró nombres ni presentó acusaciones, pero era obvio que su comportamiento había dejado una impresión duradera y no positiva. Relató que trabajar con ella era como caminar sobre cáscaras de huevo. Ella esperaba que las cosas se hicieran a su manera y no tenía paciencia para el compromiso. Garner, que valoraba la colaboración y la amabilidad, encontró su enfoque agotador. Lo que más le molestaba no era solo su actitud, sino lo fácil que era para otros excusarla. Debido a su legado, su belleza y su estatus, la gente pasaba por alto lo que estaba sucediendo frente a ellos. Y en Hollywood eso no era inusual. Hay una larga historia de personalidades poderosas, siendo perdonadas por comportamientos que nunca se tolerarían de nadie más, especialmente cuando esa persona tenía un currículum de la era dorada y una lista de admiradores de décadas. Los comentarios de Garner no generaron titulares ni reacciones. De hecho, la mayoría los pasó por alto. Bacall era una leyenda. Después de todo, había trabajado con los mejores, se había casado con Humphrey Bogart, y había construido toda una carrera siendo audaz e intransigente. Si alguien se quejaba de ella, a menudo se veía como una señal de debilidad o celos. Pero Garner no tenía nada que demostrar. No estaba amargado, no tenía una agenda, simplemente estaba diciendo la verdad como siempre lo había hecho, de manera clara y honesta. Y tal vez por eso fue tan fácil pasarlo por alto. No estaba gritando desde las azoteas, ni filtrando historias a la prensa. Solo estaba advirtiendo silenciosamente a la siguiente persona en la fila, con la esperanza de que tuvieran una experiencia más fluida que la suya. Desafortunadamente, la mayoría no tomó esa advertencia en serio, y probablemente deberían haberlo hecho, porque una vez que las historias comenzaron a acumularse, quedó claro que Garner no estaba solo. La mayoría recuerda El Admirador como un thriller modesto, elegante e inquietante y respaldado por la presencia imponente de Lauren Bacall. Pero lo que el público nunca vio fue la tensión que hervía justo fuera del encuadre mientras las cámaras rodaban. Algo mucho menos glamoroso estaba desarrollándose detrás de ellas. James Garner, un actor experimentado que había trabajado con todos, desde Julie Andrews hasta Steve McQueen, rara vez se inmutaba por sus compañeros de reparto. Pero en el set del Admirador se encontró caminando por una cuerda floja. Bacall, aunque nunca abiertamente hostil, creó una atmósfera que hacía que todo el set se sintiera tenso.
las conversaciones eran cortantes, las instrucciones se convertían en órdenes, y para aquellos que intentaban ofrecer ideas o sugerencias, especialmente si desafiaban su autoridad, la respuesta solía ser despectiva o gélida. Los miembros del equipo más tarde describieron una dinámica que era difícil de ignorar. Bacall exigía control no solo sus escenas, sino sobre la energía de la producción misma. Cuestionaba la dirección, se resistía a las reescrituras, y era conocida por anular decisiones que sentía que no se alineaban con su visión. Garner, que valoraba la armonía y la eficiencia, mantuvo su frustración mayormente para sí mismo, pero su lenguaje corporal y comentarios breves contaban una historia diferente. En un momento hubo murmullos sobre un desacuerdo entre Bacall y el director de la película, Edward Bianchi. Los detalles nunca se hicieron públicos, pero los iniciados insinuaron que la insistencia de Bacall en hacer las cosas a su manera ralentizó la producción y creó divisiones dentro del equipo. Garner, siempre profesional, hizo lo mejor para mantenerse neutral, pero era obvio que no estaba disfrutando. Lo que lo hacía más complejo era la habilidad de Bacall para encender y apagar el encanto como un interruptor. Para la prensa era confiada e ingeniosa. Para el elenco y el equipo podía ser crítica controladora y distante. Garner una vez describió trabajar con alguien así como estar en una habitación fría donde el termostato nunca cambia. No era un choque ardiente, era del tipo silencioso que desgasta a las personas con el tiempo. Estos no eran estallidos dramáticos captados por la cámara o publicados en columnas de chismes. Eran momentos más pequeños, desaires, silencios y comentarios de soslayo, que pintaban un cuadro claro de lo que estaba sucediendo. Y eran el tipo de enfrentamientos que rara vez generan titulares, pero nunca pasan desapercibidos para quienes los vivieron. Para Garner, la experiencia fue una lección. A veces no son los conflictos más ruidos los que dejan la impresión más profunda, son los silenciosos. Y como pronto descubriría, no fue el único que había sentido ese frío. James Garner no fue el único que se alejó de Lauren Bacall sintiéndose incómodo. Con los años, varios actores e iniciados hicieron eco de sentimientos similares en voz baja. Historias que rara vez llegaban a los titulares, pero que circulaban en camerinos, salas verdes y conversaciones privadas. Uno de los patrones más reveladores fue cómo Bacall manejaba a otras personalidades fuertes, no se dejaba intimidar por nadie y lo dejaba muy claro, mientras que algunos admiraban su confianza, otros la encontraban agresiva, incluso combativa. En el escenario, particularmente durante sus años en Broadway, Bacall era conocida por empujar los límites con los directores y chocar con compañeros de reparto que no igualaban su intensidad. Según los iniciados del teatro, hubo producciones donde los ensayos se volvían tensos, no por inexperiencia o diferencias creativas, sino porque Bacall insistía en llevar el control del espectáculo a su manera. Incluso los intérpretes veteranos sentían el calor. Un actor que había protagonizado un revival junto a ella supuestamente abandonó la producción a mitad de camino, citando diferencias creativas irreconciliables. Una frase que a menudo oculta conflictos personales mucho más profundos. Los rumores circulaban de que la necesidad de control de Bacall había convertido la colaboración en un campo de batalla. Aunque el incidente nunca se confirmó públicamente, añadió al mito silencioso que rodeaba su personalidad detrás de escena. La actriz Brenda Vaccaro, que trabajó en círculos similares, insinúa en una entrevista que Bacall podía ser imposible de complacer cuando las cosas no giraban a su alrededor. Aunque nunca nombró nombres, el momento y el contexto dejaban claro a quién se refería. Incluso aquellos que admiraban el talento de Bacall, admitían en privado que trabajar con ella podía ser agotador. Era brillante, recordó un actor anónimo de teatro, pero tenía una forma de hacer que el aire se sintiera más ligero cuando entró. Luego estaba el tema de los amigos de toda la vida que se convirtieron en colegas distantes. Algunas de las relaciones más cercanas de Bacall en la industria eventualmente se desvanecieron, no por escándalos o traiciones, sino simplemente porque el costo emocional de mantenerse cerca vio demasiado alto. Podía ser leal, sí, pero también exigente, controladora y ferozmente crítica. Un amigo de sus primeros días la describió como el tipo de persona que recordaba cada desaire, incluso los pequeños, y nunca te dejaba olvidarlos tampoco. Incluso sus entrevistas reflejaban este borde reservado. Bacall a menudo hablaba de honestidad, pero era una honestidad selectiva. Era rápida para criticar a otros, especialmente a otras actrices, diciendo una vez a un reportero que era un comentario revelador, no solo sobre su visión del mundo, sino sobre cómo medía a los demás. Para Bacall, parecía que el respeto debía ganarse con esfuerzo, y aún así, no siempre se otorgaba libremente. Cuando juntas estas historias,
las tensiones en el escenario, las amistades tensas, los comentarios silenciosos de actores que habían pasado por eso, comienza a surgir una imagen más clara. Garner no era una voz solitaria, era parte de un coro silencioso de personas que habían experimentado el mismo frente frío, y aunque ninguno de ellos lo gritó desde las azoteas, el patrón era innegable, y pronto ese patrón alcanzaría la reputación de Bacall de una manera que incluso sus fans podían ignorar. A medida que pasaban los años y el foco de atención se suavizaba en la carrera de Lauren Bacall, comenzó a suceder algo inesperado. La imagen cuidadosamente controlada que había perfeccionado durante décadas, comenzó a resquebrajarse, no por un escándalo o una locura mediática, sino por la honestidad silenciosa del tiempo. A medida que se publicaban más memorias, resurgían más entrevistas, y más veteranos de la industria reflexionaban sobre sus experiencias. Las verdades susurradas sobre Bacall se volvieron más difíciles de ignorar. La advertencia sutil de James Garner, de que no era tan fácil trabajar con ella como sugería su reputación pulida, comenzó a sonar verdadera de más maneras de las que nadie había anticipado. En los años posteriores a El Admirador, otros colaboradores comenzaron a hablar más libremente. Los directores, que una vez guardaron silencio, describieron los desafíos de trabajar con Bacall, señalando su actitud inflexible y su tendencia a dominar una producción. Un director la describió como brillante, pero inamovible, añadiendo que el compromiso no formaba parte de su vocabulario. Incluso los fans comenzaron a notar un tono diferente en sus entrevistas posteriores. A medida que Bacall envejecía, sus comentarios sobre Hollywood se volvían cada vez más amargos. Criticaba a las estrellas modernas, desestimaba a los nuevos talentos, y se refería a sí misma como una de las últimas actrices reales. Mientras que algunos admiraban su desafío, otros veían algo más, una negativa a adaptarse, y un desprecio por cualquiera que no hubiera vivido su era. No era solo en la prensa, en apariciones en entregas de premios y entrevistas de última etapa de su carrera, Bacall a menudo parecía fría o despectiva, desechando preguntas o corrigiendo a los presentadores a mitad de frase. Lo que antes se veía como confianza, ahora se leía como superioridad. Y eso molestaba a la gente. Silenciosamente su mística dio paso a una verdad más complicada, y luego estaban las retrospectivas. A medida que los historiadores del cine comenzaron a reevaluar la era dorada de Hollywood, emergió una visión más matizada de Bacall. Todavía era celebrada. Por supuesto, su talento, su presencia y su influencia eran innegables. Pero la imagen de la reina intocable del call fue reemplazada por algo más complicado. Una mujer que había luchado con uñas y dientes por su lugar en la industria, y al hacerlo, tal vez perdió el calor de quienes la rodeaban. James Garner nunca se regodeó, nunca dijo "te lo dije", ese no era su estilo. Pero para aquellos que habían leído entre líneas en su memoir, y recordaban su advertencia, las piezas comenzaban a encajar. Él lo había visto mucho antes que los demás. La distancia emocional, las jugadas de poder, la necesidad sutil de controlar cada habitación en la que entraba. En una ciudad donde las reputaciones lo son todo, la verdad silenciosa de Garner se alzó alta contra el mito imponente de Bacall. Y lo que lo hacía aún más poderoso, era el hecho de que no tenía nada que ganar al decirlo. No estaba buscando venganza ni atención, simplemente no podía fingir que no había sucedido. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, la gente finalmente podía ver la imagen completa. Al final, James Garner nunca hizo una escena, nunca expresó sus quejas en programas de entrevistas, nunca escribió una exposición dramática, ni intentó empañar el legado de nadie. Ese no era él, pero también se negó a fingir. Lo que experimentó con Lauren Bacall dejó una marca, no porque fuera explosivo o traumático, sino porque expuso silenciosamente el costo de trabajar junto a alguien que valoraba el control más que la conexión. La historia de Garner no se trata solo de un set de filmación incómodo, se trata de una verdad más grande en Hollywood, que la imagen a menudo protege la realidad, y las leyendas no siempre son lo que parecen. Durante décadas, la reputación de Bacall, como una icona audaz e intransigente, pasó desapercibida. Fue elogiada por su fuego, su fuerza y su desafío. Pero lo que a menudo se pasaba por alto, era cómo ese mismo fuego podía quemar a las personas a su alrededor. No era una villana, no era malvada, pero era difícil. Y a veces lo difícil deja cicatrices. Garner lo vio, lo sintió, y en lugar de Tompai System de lanzar un ataque, simplemente eligió la honestidad, una honestidad silenciosa que con el tiempo, demostró ser más poderosa que cualquier titular.
Tal vez eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. No el drama, no la tensión, sino el hecho de que una de las estrellas más queridas de Hollywood vio algo que otros optaron por ignorar. Y en lugar de gritarlo, lo susurró no para derribar a alguien, sino para decir la verdad, porque alguien tenía que hacerlo. Así que la próxima vez que escuches a un actor respetado hacer un comentario silencioso, levantar una bandera roja sutil, o contar una historia que no encaja del todo con la narrativa pública, pregúntate qué están tratando de decir realmente, porque James Garner intentó advertirnos y nadie le creyó.